Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Bueno, y comenzamos con el bloque de entrevistas de Atlas Internacional, Adriana. Sí, la entrevistada es Giovanna Tassi, periodista ítalo-ecuatoriana, y es una persona que ha tenido un cargo importante en el campo de la comunicación. Ha sido directora de Radio Nacional del Ecuador durante la época de la presidencia de Rafael Correa. Escuchamos lo que nos cuenta sobre el Ecuador actual. Muy buenas noches, Giovanna. ¿Cómo estás? Te agradecemos mucho estar con nosotros acá en Atlas Internacional. Te damos la bienvenida. Buenas noches, un gusto. Saludos a todos y todas. Saludos a los amigos y amigas que sintonizan este programa Atlas Internacional. Estoy lista. Qué gusto. Giovanna, el Ecuador se retira de la Unión de Naciones Sudamericana, UNASUR. Lo anunció el presidente Lenín Moreno con un mensaje durísimo, realmente muy duro. Esta es una decisión más que enfatiza el nuevo rumbo de la política exterior del Ecuador. Ahora bien, ¿cuáles son las directrices de esta nueva política y las diferencias con las anteriores del gobierno de Rafael Correa? Sí, fue una decisión terrible la que tomó el actual gobierno del presidente Lenín Moreno de salirse de UNASUR con una argumentación realmente desde mi punto de vista pueril, pero que demuestra de cuerpo entero el rumbo ideológico de este gobierno que lentamente e inexorablemente se ha virado hacia la derecha hasta perder cualquier preocupación de no curar ni siquiera las formas. ¿Por qué? Porque un presidente, un gobierno no puede salir de UNASUR sin el aval de la Asamblea Nacional. Eso es lo que dice la Constitución del Ecuador y el presidente lo ha anunciado antes que la Asamblea se pronunciase, que es lo mismo respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, lo que vemos es un gobierno que bajo el lema de reinstitucionalizar al país, de descorreizar al país, ha desinstitucionalizado mucho más al país porque no reconoce primero la independencia de los poderes y segundo, no reconoces los mecanismos internos del país para salirse eventualmente, porque quiero decir, ideológicamente hablando, si tú eliges a un presidente de derecha, obviamente UNASUR te queda estrecha, aunque desde mi punto de vista una idea de integración latinoamericana va mucho más allá de postulaciones, de posiciones, ideológicas partidistas, porque el tema de la integración es un tema que siempre se ha hablado y siempre se ha venido hablando. Pero en fin, digamos que Lenín Moreno, presidente de derecha, decide que hay que salir de UNASUR porque UNASUR es una banda de izquierdosos, románticos, dinosauricos, pero no se lo hace de esa manera. No se va en contra de los mecanismos internos que garantizan los procesos internos del país, pero él no lo ha hecho porque no le importa en realidad a este gobierno eso. Obviamente se ha desencadenado una serie de reacciones, no muchas al interior de los que no estamos de acuerdo, ha habido voces que han discrepado, pero como ahora estamos en un pseudoestado, no de propaganda, sino de hipnotizamiento a través de los medios públicos y privados, el relato ha sido: tenemos que salir de UNASUR porque UNASUR es el fruto de gobiernos corruptos y entonces salgamos. Pero las consecuencias para la historia latinoamericana son terribles, porque es un retroceso enorme que te entristece porque piensas que ciertos temas ya no se tocan en el sentido de que ya sabemos que la integración latinoamericana es un objetivo que tenemos que alcanzar para ser fuertes como continente. Lenín Moreno parece que tiene otra idea de integración. ¿Cuál sería eventualmente?
Bueno, lo más obvio es la Alianza para el Pacífico, esta nueva, ese Alter UNASUR que crearon justamente para balancear UNASUR, pero también Lenín Moreno creo que muchas ideas no las tiene, lastimosamente. Creo que más bien mantenerse en el status quo de una organización de Estados americanos, la OEA, sin hacer mucho ruido, sin hacer muchas olas y claro, cumplir con la agenda que, aunque parezca ciencia ficción y suene un poco a naftalina lo que uno dice, cumplir con la agenda que tiene Estados Unidos para América Latina, para nuestro continente, Abya Yala, de volver a tener esa misma influencia, ese mismo poder y corregir aquellas situaciones que obviamente no le favorecen a los intereses de Estados Unidos. Así que yo creo que muy en un tiempo se anunciará que Ecuador será parte de la Alianza para el Pacífico. Moreno llegó a la presidencia con Alianza País, que era el partido de Rafael Correa, pero hubo un quiebre en el partido y justamente, si no me equivoco, Lenín Moreno salió de la Alianza País. En este momento, ¿quién está apoyando a Moreno? ¿Cuáles son los sectores que lo apoyan? ¿Y cómo se está articulando la oposición? Efectivamente, Lenín Moreno llegó como candidato de la Revolución Ciudadana, Movimiento Alianza País, lista número 35, pero a los pocos días de haber asumido el poder y de haber alabado a su antecesor, haber dicho que como Rafael Correa ninguno y que él iba a seguir con el legado, pero poco a poco se desmarcó. Hubo una primera etapa en la cual yo debo decir que pensaba en la necesidad de lo que el presidente Lenín Moreno había propuesto de armar una enorme mesa de diálogo nacional para los puntos de encuentro y, digamos, modificar un poco el tipo de liderazgo con un personaje que no era como Rafael Correa, un personaje muy fuerte, un animal político por excelencia. Lenín Moreno no tenía estas características, pero finalmente ese diálogo nacional fue un ejercicio retórico, porque mientras estaba haciendo el diálogo, Lenín Moreno empezaba lo que fue el viraje hacia la derecha y empezó a dialogar, pero a escondidas, a pesar que hubo una que otra foto oficial, con los sectores tradicionales que manejaron siempre y monopolizaron siempre la vida política, social y económica del país. Entonces, Lenín Moreno se va hacia la derecha y se provoca al interior del movimiento Revolución Ciudadana, Alianza País, una escisión, o sea, un sismo y un cisma, y se rompe en dos. Hay una corriente que se autodefine Revolución Ciudadana, que son los fieles al proyecto de Alianza País número 35, y son los de Alianza País que se mantienen fieles al presidente. Lenín Moreno no. Lenín Moreno es el típico candidato que le sirve a estos grupos de poder y que además no tiene partido, porque él, a pesar de que figura como presidente de Alianza País, no le importa lo que hace Alianza País. Él tiene un petit comité de 4 o 5 personas que gobiernan con él, o más bien le dicen lo que tienen que hacer a él, y lo que haga Alianza País, las alianzas que tenga que construir en la Asamblea Nacional, eso es competencia de ellos, a pesar que tiene una María Paula Romo como operadora política, aparte de ser ministra del Interior, que junto con Elizabeth Cabeza, ex AP Rafael Correa, que después se viró y se adhirió al movimiento de Lenín Moreno, es la que hace y deshace en la Asamblea, y que al estilo lastimosamente tradicional de la Asamblea, con llamadas telefónicas y todo eso, construye las alianzas
construye las órdenes del día. Abbiamo un'Assemblea Nazionale che como con una cadena trabaja con el gobierno y con la María Paula Romo, un partido social cristiano Madera de Guerrera que manipula desde abajo y maneja desde abajo, creo que es el partido del banquero Guillermo Lasso, que se acopla o no de acuerdo a las situaciones con las decisiones del gobierno. Es una oposición fragmentada, pero que al momento de necesitarse se unen inmediatamente para hacer peso político y tener los votos para que los cambios, que se dirían retrocesos, funcionen. Giovanna, brevemente, ¿cómo está reaccionando la población? Porque sé que ha habido manifestaciones de protestas y creo que está relacionado con las medidas que se están tomando por haber firmado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es así? Efectivamente hay protestas, pero protestas que son reprimidas por la Policía Nacional, ordenadas obviamente desde el gobierno. Todo el mundo añora la Plaza Grande abierta, sin rejas, sin cerco. Ahora para ingresar a la Plaza Grande hay que cruzar varios cercos. El cambio de guardia ya no es el evento que se hacía antes, porque mucha gente protesta en contra de las medidas económicas, de los despidos. Se han despedido 11.800 funcionarios públicos, se ha elevado el precio de la gasolina y por último la cerecita en el pastel, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional bajo la argumentación que esa plata se va a invertir para proyectos sociales, que no va a ser así, obviamente, a pesar que se abrirán algunas líneas de crédito para que las cosas aparenten ser verdad. Entonces sí, la gente protesta en redes, también hay un pueblo de las redes que objeta, pero hay una situación extremadamente polarizada, correístas versus no correístas, y no hay espacio para ningún tipo de análisis, para ningún tipo de reflexión. Y esto es un poco el problema de la política al por mayor, que cuando estás en una situación tan polarizada no tienes escampo, no tienes salida, y entonces no puedes pensar y solo haces esos votos emergentes, bomberiles, a favor o en contra de una idea. Giovanna, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Nos comunicaremos más adelante para otras seguramente. De nuevo, muchísimas gracias y que tenga una muy buena noche. Gracias por estar con nosotros en Atlas Internacional. Para mí un gusto, como siempre, poder colaborar. Espero que sirva de algo lo que yo he dicho, en el sentido de aclarar un poco, entender lo que está pasando en el Ecuador, y como siempre disponible. Un gran abrazo, muy buenas noches. Estábamos escuchando a Giovanna Tassi, ex directora de Radio Nacional de Ecuador, y bueno, analizando la realidad de ese país en donde vive, ¿no? En Quito, sí, decías vos. Sí, y de este cambio que prácticamente ha traumado más de un habitante del Ecuador, porque no se lo estaban esperando. La cuestión es que ella hablaba de la adhesión a nivel internacional a la Alianza Pacífico, pero hay un proyecto que fue lanzado abiertamente por Piñera y al que está adhiriendo justamente el presidente Lenín Moreno, que es el Prosur. ¿Qué va a hacer el Prosur? Todavía no se sabe, está en la nebulosa, pero va a ser un acuerdo de tipo financiero, económico, etcétera, con un sello neoliberal y que reemplaza en cambio el otro instrumento que era más político, pero según Lenín Moreno justamente se usaba solo para la politiquería y que era además un instrumento en manos de personas perversas.
ella habla de lo romántico, de izquierdoso, pero también él hablaba no solamente romántico izquierdoso, ha hablado de perverso, de persona perversa que lo estaban utilizando para sus propios fines. Sí, dio de hecho un discurso por cadena nacional, un discurso oficial en todo caso, el presidente de Ecuador diciendo el uso que se le había dado al edificio, lo malo que había sido para el país haberlo cedido, que se iba a retirar la estatua de Néstor Kirchner, que se estaba trabajando para ese edificio dárselo a una universidad en Ecuador. A la universidad indígena del Ecuador, pero él saca... Digo, lo interesante esto de pensar, digo, sí, de alguna manera demonizar los símbolos y no de utilizar los instrumentos ya posibles, porque digo, bueno, podría ser Prosur con la misma sede, ¿no? Sí, la misma sede, seguir llamándose UNASUR, pero con otros fines, con otra carta orgánica, claro, digo, porque se podría seguramente por la correlación de fuerzas, ¿no? Sí, no, eso es destrucción de los símbolos, que parte justamente de la dominación. Para dominar hay que destruir símbolos, eso es fundamental. Por lo tanto, hay esta arremetida en contra de este organismo que no fue inútil para nada, porque UNASUR permitió, en su época dorada, permitió impedir un golpe de Estado en contra justamente de Rafael Correa. Y además, me acuerdo que intervino cuando en el golpe de Honduras en contra de Manuel Zelaya. De Paraguay, también, ¿no? de Paraguay. El golpe institucional de Paraguay, que fue un golpe de blando que alejó del poder de una forma que no era la legal, llamémosla así, del presidente Lugo. Y UNASUR tomó la decisión de expulsar Paraguay hasta tanto no regresara, digamos, a la legalidad, a una actuación legal. Y eso fue después de las nuevas elecciones, ahí sí fue reintegrado Paraguay a UNASUR, pero era un instrumento de defensa y era un instrumento de unidad. Se podía mantener, pero no se prefiere justamente borrar recuerdo y sacar también a la estatua de Kirchner, que fue uno de los fundadores y fue el primer secretario general de la UNASUR. Elegido por sus pares, ¿no? Elegido por sus pares, sacarlo porque hay otros próceres que no representan los valores, representan los valores de una época que evidentemente no está funcionando más en esta época neoliberal, neoconservadora y neocolonial. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.